Recording in progress. Buenas noches, alumnos de Mecánica, Fluidos y Termodinámica. En 5 minutos los voy a llamar para registrar la asistencia. Permiso. Alanya Castillo. Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Canicani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Canicani. Carguacusma Romero. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Carguacusma. Catachura. Catachura no asiste a clases. Alanya también no asiste. Luego, en la práctica hacen cualquier cosa. Ya, yo ya veo apellidos y ya sé cómo, ni escuchan la clase. Selmi, Chan,
Chan, Espinosa Tiza. Estoy presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Trejo. Lada Díaz. Un último, Alain Castillo. Catachura. Selmi. Chan. Guerrero Toro. Jesús Mendoza. Jiménez. Misari. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramírez. Ramón. Rodríguez. Cera. Entonces vamos a continuar con el tema de los fluidos. El tema está relacionado, valga la redundancia, con la capacidad, en este caso, que debe tener un componente, una bomba, un dispositivo para que el fluido llegue a un punto de destino. Son inevitables las pérdidas, tanto primarias como secundarias. Por eso es que la bomba debe dar ¿qué cosa? ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo de acá? Que la bomba tiene que vencer 24 menos 10, vencer la altura geodésica. La bomba tiene que vencer la presión en el dispositivo final, que era de 200 kilopascal, que en altura de fluido equivale a 24 metros. Tiene que vencer la diferencia, está a 10 de altura y va a descargar a una altura de 20 la diferencia. Y además debe vencer con 11.2. Entonces yo podría sacar la proporción de lo que da la bomba, de lo que va a recibir, parte, ¿para qué es? Para que llegue de un sitio que está a 10 a 20. Vence un salto, una altura de 10 metros. ¿Qué más?
En el dispositivo final está a presión, tiene que vencer esa presión, tiene que darle una altura para que llegue con esa energía. ¿Cuánto es? 24 metros. Y adicionalmente, durante el proceso, tiene pérdidas primarias, pérdidas por contracción, pérdida en válvulas, pérdida en codos, pérdidas en expansión, que hacen un total de 11.2 metros. De tal manera de que tenemos una altura de bomba de 45.2. Pero la bomba no solamente tiene que dar 45.2, porque eso es lo que recibe el fluido. Tiene que darle más energía. Porque se pierde en el generador, hay pérdidas volumétricas, hay pérdidas hidráulicas, en las hidráulicas están las pérdidas por fricción, hay pérdidas mecánicas. Entonces, ¿cuánto da? 50 kilovatios. De los 50 kilovatios, el 25% se ve en pérdidas. Por eso la eficiencia es 0.75. O sea, la quinta parte, o sea, 10 kilovatios se van a ir en pérdida. Realmente, 40 kilovatios es lo que realmente va a aprovechar, lo que realmente llega. No todo lo que entrega, no le pueden dar 50 y 50 a recibir el fluido, porque hay procesos. Hay un proceso que tiene que ver con la parte de generación eléctrica, el motor tiene su eficiencia. Hay un proceso en la que hay succión, descarga y pérdidas. En la misma máquina se tiene el sistema está actuando en un sistema donde pueden existir pérdidas volumétricas. Entonces, por eso es que allí va la eficiencia, ¿no? Pérdida por número finito de alas. Entonces, si yo le pusiera acá, hagan el producto, porque siempre hay que analizar, no solamente llegar a resultados, y es la respuesta. ¿Y cuánto sale, profesor Díaz, no? Profesor, ¿y cuánto recibe el fluido? Pues, si usted observa, multiplica son 9.800 por 0.85 por 0.1 y por 45.2 y lo divido entre 1000. El fluido recibe 37 kilovatios. ¿Pero cuánto le da el motor? 50. Y la pregunta, ¿y dónde se fue lo demás? Pérdidas volumétricas, ¿no? Menos 50, ahí se ha 12.34 kilovatios se pierden por eficiencia de procesos. Pérdidas hidráulicas, pérdidas mecánicas, pérdidas volumétricas y pérdidas en el motor eléctrico. 12 kilovatios. Finalmente, de los 50 se van en pérdida 12 kilovatios y lo que recibe son 38 kilovatios. No todo lo que uno entrega se convierte en energía útil, porque hay procesos inevitables que existen y lo que uno tiene que hacer es valorar. ¿Cuál sería el error? Pensar que yo doy 50 kilovatios y los 50 se va al fluido. Pero en la práctica no va a ser así porque existen pérdidas. En este caso, la eficiencia es 0.75. A ver. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Para continuar con el ejemplo, acá tenemos un sistema en paralelo. En este caso, sí, esta es la primera tubería. 1, 2, 3, dice. Cuando me piden la distribución de flujo, me está indicando flujo, ¿qué significa? El caudal, la descarga. Me está pidiendo Q1, Q2, Q3. Y la caída en la línea piezométrica. La caída en la línea piezométrica es W. Es la presión entre el peso específico más el Z en A, presión entre el peso específico más el Z en B. Su nombre está denotado con W. Use factores de fricción variables. Me da de dato el coeficiente de viscosidad cinemático, 10 a la menos 6 metros cuadrados. La descarga total de agua es Q 0.020 metros cúbicos. Me da los datos de cada tubería. Tubería 1, longitud
el diámetro, la rugosidad, puedo calcular la rugosidad relativa, tengo las pérdidas secundarias. Entonces, vamos a aplicar la metodología. ¿Qué me decía la metodología? Primero, calculo la relativa. Voy a tabular E entre D. Dividimos E entre D. Y luego calculamos el factor de fricción. El tema es, ¿con qué fórmula? Aplico metodología que dice, voy a considerar, y acá hay 11.2.6. Vamos a ver, el 11.2.6. ¿No? Estoy suponiendo, para empezar la iteración, estoy trabajando con zona completamente agitada. Y la fórmula 11.2.6 es la que no tiene Reynolds, porque estamos asumiendo que estamos trabajando con un Reynolds alto, de tal manera que el recíproco de Reynolds tiende a ser, esta es la fórmula. ¿Correcto? F igual 1.25, logaritmo de 0.27 E entre D, toda la menos. Estoy aplicando metodología. Punto número 1. Entonces, como el factor de fricción, cuando estamos trabajando con flujo altamente turbulento, solo depende de la rugosidad relativa, entonces, como tengo de dato la rugosidad relativa, puedo calcular, pero esta es iteración, es parte de la metodología. Y liminares, en el primer caso sale 0.3, 0.025, 0.021. Luego calculamos la longitud equivalente. ¿De quién? De estas, ¿no? De estos elementos, son componentes, disculpen, no son elementos, son las tuberías, componentes. Hay elementos, componentes y equipo. La bomba es un equipo. Los componentes son los codos. Y la longitud equivalente, la fórmula que hice, lo multiplicamos por el diámetro y lo dividimos entre el factor de fricción. La longitud equivalente, que acá también lo tenemos. Longitud equivalente de cada sistema tiene su longitud equivalente acá. La longitud equivalente, factor de pérdida acá, si de la tubería de diámetro de es la suma de K por el diámetro entre el factor de fricción. Muy bien, eso aplicamos. La suma de K por el diámetro, acá está. La suma de K, 10 por el diámetro, 0.05 entre el factor de fricción que hemos calculado acá, 0.023, preliminar. Y calculamos la longitud equivalente 1, 2, 3, repito. La suma de K por el diámetro entre el factor de fricción. Vamos a verificar. La suma de K es 10. El diámetro es 0.01. 0.05 en este caso. Entre el factor de fricción 0.023. 21.739. Correcto acá. El segundo puedo verificar. 3 por el diámetro 0.075 entre el factor de fricción 0.025. 9. Correcto, 9. Y así, el último 2 por el diámetro 0.085 entre el factor de fricción 0.020. 8.09. ¿Correcto? Luego, ¿qué dice la metodología? Calculamos, acá está el método, ¿no? Calculamos el RI para cada tubo. Muy bien, usamos la fórmula. El RI para cada tubo, usando el factor de fricción, su fórmula está acá. El RI es igual 8FI por LI más el L equivalente I entre G pi cuadrado por DI a la quinta. Usamos la fórmula
1138 para obtener el coeficiente de resistencia. Calculamos el RI. Fórmula 1138. Bien claro, 1138. Está bien dirigida. 1138. Acá está. Y obtenemos R. Teniendo los R, podemos calcular la diferencia piezométrica usando la fórmula 1131, que es la descarga entre la suma de los recíprocos de los R y todo esto elevado a la potencia 2. Fórmula está acá, ¿no? La 11.311. Acá está. La diferencia piezométrica, la descarga entre la suma de los recíprocos de los coeficientes de resistencia, todo elevado a la potencia. Una vez que tenemos la diferencia piezométrica, calculamos las descargas. Metodología, acá está, ¿no? Acá está todos los pasos de acá. Calcule Q sub I en cada tubo de acuerdo a la ecuación. ¿Qué dice la ecuación Q sub I? Q sub I es igual a raíz de W entre 1, la sumatoria de RI. O la fórmula, o Q sub I es igual a W entre RI, raíz cuadrada. Acá está, ¿no? Q sub I, la raíz cuadrada de W entre RI. Tenemos W y calculamos los Q sub I. Q1, Q2, Q3. Y luego sumamos las descargas y se debe satisfacer la continuidad, porque lo que yo tenía, ¿cuánto flujo es? 0.02, 0.20. ¿Qué pasaría si no suma 0.020? ¿No? Está ahí en error. Como satisface, realizamos otra iteración para verificar la convergencia y la solución. En primer lugar, los valores de R se actualizan con la ecuación 1123 y los factores de fricción. Como tengo los caudales, entonces calculamos el Reynolds. ¿Correcto? Y luego, teniendo el Reynolds, nos vamos a la ecuación que ya no está simplificada, porque ahora Reynolds, la ecuación 1123. Esta ecuación, en la primera, acá. F igual 1.325 logaritmo de 0.20 n más 5.74 el recíproco de Reynolds a las y regresamos a la fórmula general porque yo había empezado, reitero, con una fórmula simplificada. Con la fórmula completa, tengo Reynolds y la rugosidad relativa, calculamos los nuevos factores de fricción. Estoy indicando paso a paso el procedimiento. Y teniendo los factores de fricción, calculamos el nuevo R. Hay un nuevo R, que no es el primero que ponía acá. ¿Y qué fórmula usamos? La 1138. El R es igual 8FL entre D, G pi cuadrado por D a la quinta, que es la ecuación 1138. Regresamos a la 1138. Acá está. R 8F LI más el equivalente I entre G pi cuadrado por D a la quinta. Calculamos, actualizamos los coeficientes de resistencia. Una vez que tenemos los coeficientes de resistencia, actualizamos la diferencia piezométrica. ¿No? Antes nos salió 7.39, ahora ponemos la descarga total entre la suma y la raíz cuadrada de los recíprocos de los coeficientes de resistencia.
¿no? Y obtenemos el W. El anterior W era 7.39, que era con la descarga y los RI preliminares, vean, 7.4, 1.38, precisa la menos 5, esto de acá. Estos preliminares que yo había calculado con la fórmula simplificada, bajo la suposición de que estaba trabajando con un flujo altamente turbulento. ¿Correcto? Obtenemos el W, y teniendo W, obtenemos el caudal. La fórmula W entre RI raíz cuadrada. Obtenemos los nuevos caudales. Verificamos la continuidad y seguimos. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo vemos la convergencia? Acá no se ha puesto ya la solución 1, 2, 3. Vamos a seguir iterando. La convergencia se logra. La primera descarga, ¿cuánto era? Dice acá. Era 0.00316. Y acá la otra es 0.0031. La segunda salía 0.00732. La segunda sale 0.00727. La tercera sale 0.0953. 0.00962. Y puedo hacer otra iteración, ¿no? ¿Qué hago? Con estas descargas, calculo nuevamente Reynolds. Teniendo Reynolds, me voy a la ecuación inicial, calculo nuevamente F. Teniendo F, calculo el nuevo coeficiente de resistencia. Teniendo los nuevos coeficientes de resistencia, determinamos otro W. Y con el W, Q sub I. De esta forma, empezamos un proceso iterativo y vamos a determinar los valores. Por favor, en la práctica no me pongan cosas simplificadas. No califico solucionarios. Tiene que indicarme usted cómo está aplicando qué cosa. Acá. El método. Detallar. Y se logra, ¿no? Una segunda iteración ya obtendremos valores convergentes. Entonces, podemos, ¿qué es lo que buscamos? En la descarga en cada tubería. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profesor, entonces que con cada iteración se estaría ganando precisión. ¿Cómo? Con cada iteración se estaría ganando más precisión en el cálculo de los caudales. Sí, la convergencia, sí. Porque en la primera hemos supuesto la fórmula para obtener R, o el factor de fricción, como gustes, tiene que ver con el Reynolds y la rugosidad relativa. Acá. Rugosidad relativa y Reynolds. Yo, para empezar a iterar, como no conozco caudal, no tengo Reynolds, porque Reynolds depende del caudal. Acá, como les he explicado, el Reynolds acá es igual a 4Q entre pi de nu. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Considero para empezar a iterar que estoy trabajando con un flujo agitado, extremadamente turbulento, y en esos casos el Reynolds es alto, entonces el factor de fricción solamente depende de la rugosidad relativa a través de la fórmula que ve 11.2.6, a través de esta fórmula. Estamos viendo. Y luego se hace todo el procedimiento, ¿no? Hasta encontrar de que llegar al momento que tengamos una convergencia, ¿no? En una segunda, tercera iteración ya se tiene la convergencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en los problemas solo debemos de hacer una iteración o No, cuándo paramos? no, tienen que ser por lo menos de consistente pues la solución. Acá faltó, no le he puesto la segunda iteración. En una segunda iteración se ve el error, depende del error, la precisión que se pida, ¿no? Acá actualiza y se repite este cuadro. Primera iteración, ya se empieza con la descarga, la tabla, luego actualiza los R. Acá. Estos R preliminares con error, acá lo hemos corregido y hemos actualizado una vez.
Luego hay que actualizar la otra y en la segunda y verificar las descargas. El W va a converger. Por ejemplo, acá ¿cuánto era? 7.39. Acá ¿cuánto es? 7.88. El W va a ser casi constante, entonces ya ahí voy a llegar a, ya no habría W, y ahí llegaría a un punto de convergencia donde obtenga la descarga en cada tubería, aplicando el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Los ramales son necesarios. Las redes. Realmente los sistemas son redes. Un ingreso, dos puntos de ingresos, entradas, salidas, ¿no? Entonces, un ramal es con lo que vemos acá. Este es un ramal. Por ejemplo, tengo un tanque A que por gravedad, porque hay sistemas que son por gravedad y hay sistemas que son con bomba. Acá, por ejemplo, los sistemas de tubería en ramales que estamos viendo, en el primer caso hay ese flujo por gravedad y el otro es flujo propulsado por una bomba. Acá está P, PAM, es una, ¿no?, abreviatura de bomba. Y acá es por gravedad. En las aplicaciones agrarias, ¿no?, muchos usan parte alta y todo por gravedad, porque en sitios aislados, a veces gastar energía en una bomba es algo que no hace rentable la producción. Pero acá tenemos en este caso, vea, por gravedad de un tanque alto a 2, hay una dirección de flujo, o puede ser de un tanque de abastecimiento, bombeamos, acá necesitamos una bomba para vencer la diferencia piezométrica. Como todo está en la presión atmosférica, la diferencia piezométrica va a ser igual a la diferencia geodésica. Esto es lo que es una tubería enramada. 11.5A, justo me hablan de este de acá. 11.5A, me están hablando específicamente. De esto de acá. Tubería 1, 2, 3. Entonces, esta tubería acá va a tener, acá tenemos un coeficiente de resistencia R1. Acá tengo un coeficiente de resistencia R2. Global. Y acá un R2. Acá tendremos un ZA, una geodésica A. Su piezométrica, la presión atmosférica en A, en este caso, el de peso específico más el Z, acá, un ZD y un ZC. En algunos casos no nos ponen la dirección de flujo, en este caso ya está la dirección de flujo, de acuerdo con criterio, ¿no?, la dirección de flujo. Entonces, yo puedo plantear la ecuación de energía entre de A hasta B. Luego, de B a D y de B a C. El declive piezométrico, la diferencia entre A y B, no hay bombas, va a ser igual a R1 por Q1 al cuadrado. Entre B y D, la diferencia piezométrica entre B y D será igual a R2 por Q2 al cuadrado. La diferencia piezométrica entre B y C será igual a R3 global por Q3 al cuadrado. Además, en este nodo puedo tener las ecuaciones de que el caudal de ingreso Q1 menos los caudales de salida Q2 y menos Q3 son iguales a ¿cuánto? A 0. ¿No es cierto? O la suma de caudales de ingreso es igual a la suma de caudales.
Y tengo ecuación de energía 1, 2, 3, 4. Entonces, puedo plantear 4 ecuaciones. Sino que este R es complejo. ¿Depende de quién? Es función de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. Y si no conozco Reynolds, tengo que aplicar el método iterativo explicado líneas arriba. Asumir flujo agitado y hacer iteración. Hay algunos malos solucionarios para simplificar flujo agitado y ahí hacen un primer cálculo y responden la pregunta. Eso no tiene, o sea, no es lo que uno pide, ¿no? Tiene que llegar al punto de convergencia. Apenas es lo primero. Entonces, tal como se indica aquí, ha planteado entre A y B la energía, ¿no? La altura piezométrica en A menos la altura piezométrica en B es igual a R1 global por Q1 al cuadrado. Una ecuación. Entre B y C, R3 al cuadrado. Y acá hay un error, entre B y C es R3. Y entre B y D es R2. ¿Ves? Aquí hay errores. Muy bien. Tenemos 3 ecuaciones, ¿no? La diferencia piezométrica. ¿Qué es lo que tenemos en común las 3 ecuaciones? En la unión. Estoy acá, ¿no? Acá tenemos el de acá, acá y aquí. Común. Luego en el nodo, tal como les había indicado, en el nodo, Q1 menos Q2 menos Q3 igual a 0. Entonces, ¿cuántas ecuaciones disponemos? 11, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? No. Dice Q1, Q2, Q3. No conocemos Q1, no conocemos Q2, no conocemos Q3. ¿Y qué más no conocemos? ¿Qué valor? La altura piezométrica en la unión. Acá 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es el método de solución cuando trabaja en ramales? Acá está, ¿no? Acá está la receta. Suponga una descarga QI en el elemento con y sin bomba y establezca la altura piezométrica en la unión. Esta es la altura piezométrica en la unión. Tengo que suponer, dice, suponga la descarga Q1 en el elemento 1. Muy bien. Si yo supongo la descarga en el elemento 1 acá, le doy acá, entonces lo que tengo en la unión, ¿a qué va a ser igual? Calculamos la altura piezométrica en la unión, que es la presión entre el peso específico más Z. ¿Ve? Igual a la presión entre peso específico en A, acá presión por el peso específico más Z en A. Menos R1 pero R1 también depende del caudal 1, porque depende del Reynolds por Q1 al cuadrado. Entonces, como yo he supuesto Q1, puedo calcular R1 y obtenemos esto preliminar. La altura piezométrica en la unión, tal como indica. Suponga la descarga Q1 en el primer elemento con bomba y sin bomba, establezca la altura piezométrica en la ecuación y resuelva la ecuación
11.32, un problema de categoría 1, 11.32. Ya está. Categoría 1 es lo que he hecho. Ya. Luego, como ya tengo la altura piezométrica en la unión, vamos a obtener los caudales ramales. Entonces, como ya tengo este valor, reemplazo acá y obtengo Q2. Reemplazo acá, obtengo Q3. ¿Correcto? Asumí en Q1 para obtener la carga piezométrica en la unión. Una vez obtenida la carga piezométrica en la unión, lo reemplazo acá, calculo Q2 y Q3. O sea, el hecho de haber supuesto Q1 desencadena que Q2 y Q3 estén definidos por la ecuación de Euler, la ecuación de energía, Euler integrado en una línea, me indica eso. Luego, una vez que tengo la descarga, tengo que verificar de que en el nodo la suma de caudales de ingreso debe ser de salida, o que caudal de ingreso menos caudal de salida igual a 0. Dice, sustituye a QI en la ecuación 11.315 para verificar el balance de continuidad. En general, el desbalance de flujo, algo muy importante, será no 0. Cuando reemplazamos no es 0. Si el desbalance no sale 0, significa de que estamos en error. Entonces, como no sale 0, ajustamos nuevamente Q1 y repetimos todo y hacemos balance. Cuando encontremos que esto es igual a 0, significa de que ya hemos encontrado la solución. ¿Correcto? Pues repita los pasos 2 hasta que el delta de Q quede dentro de los límites deseados, ¿no? Puedo pedir un delta de Q que sea 0.0001 o 0.01, ¿no? Eso depende del grado de precisión. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Acá está todo el método. Lo de los ejemplos son aplicaciones del método, nada más. En el otro escenario, que es un sistema que no es por gravedad, sino que existe la bomba, la única diferencia es que en la ecuación 1, acá en la ecuación 1, acá tenemos el aporte de bomba. La presión entre el peso específico más el Z en A, menos la presión entre el peso específico más Z en B, más la altura de la bomba, es igual a R1 por Q1 al cuadrado. Es la única diferencia, ¿no? En A menos B igual, más la altura de la bomba, R1 por Q cuadrado. Y igual empezamos la descarga en la línea 1 y hacemos los pasos y empieza la iteración. Un método alternativo es suponer un método sistema o ramal simple es eliminar todas las variables excepto la carga piezométrica en la unión, ¿no? Que es la presión entre el peso específico más Z en el... El requisito adicional es suponer la dirección de flujo en cada tubería. Es posible que nos pueden dar el caso que tengamos que modificar el signo, ¿no? Porque cuando no ponemos los flujos en la dirección adecuada, vamos a tener problemas negativos, caudales negativos, ¿no? Y verificar, ¿no? El valor de H, ¿no? Y ese es un tema de complejidad. Acá la altura piezométrica
Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo. Con ramales, ¿no? Acá viene, dice, sean los siguientes datos del sistema de tubería en 3 ramas mostrados. Tubo 1, 2, 3. La longitud de cada tramo, el diámetro, nos da un factor de fricción, me simplificó la sumatoria de K. Lo primero, el equivalente. El equivalente es igual la suma de K por el diámetro entre factor de fricción. Acá todo es dato. Suma de K, 3 por 0.1 entre 0.025. Longitud equivalente a 1, 2. El R1, 8FL pi cuadrado por D a la quinta. Longitud equivalente a 2. La suma de K por el diámetro entre factor de fricción, 15 metros. Coeficiente de resistencia, 8FL pi cuadrado por D a la quinta. O sea, obtenemos los R. Y luego, aplicamos la ecuación de energía. ¿No? Acá obvia los pasos. Acá ya simplificación. Eso es cuando, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? Muy bien, voy a trabajar acá. Voy a suponer que H sea la altura piezométrica en la unión. ¿Correcto? Entonces, ¿yo cómo plantearía? La presión entre peso específico más Z. Todo en 2. Menos la altura piezométrica en la unión, que es H, es igual al coeficiente de resistencia R2 global por Q2 elevado al cuadrado. Ahora, como estamos trabajando, este H de la unión es manométrico porque la presión acá sería en 1 es la presión atmosférica, se trabaja con manométricas, entonces ya simplifico acá, va a quedar simplemente a 2 menos H, ¿no? Vean, Z2 menos H, vean cómo va a quedar, Z2 menos H, porque yo trabajo solamente, este H por si acaso es altura piezométrica manométrica. Entonces, si es manométrica, acá sería absoluta, pero si es manométrica, solamente va a quedar acá Z2 menos H cuando trabaje con la manométrica. Disculpe. Igual R2 por Q2 al cuadrado. ¿Cómo obtenemos Q2? Simplemente pasamos a dividir. ¿Cuánto es Z2? 20. Entonces 20 menos H entre R2, que lo tenemos acá, sobre R2. ¿R2 cuánto ha salido? 1.66. Bueno, en TR2 lo ponemos acá. TR2 global. Raíz cuadrada. Eso es Q2. He aplicado la ecuación de energía en el ramal 2 para obtener la descarga en función de la altura piezométrica manométrica en la unión. Es acá lo que ven, Q2 acá. 20 menos H entre R2. De la misma forma se plantea la ecuación de energía en este tramo. Lo voy a hacer en el segundo caso. ¿Cómo sería? Vamos a trabajar entre la unión y la tubería, en la tubería 1. La altura en energía
piezométrica manométrica menos Z1 es igual a R1 por Q1 al cuadrado. Por Q1 al cuadrado. Y de acá obtenemos Q1. Entonces de acá Q1 es igual, en fórmula, raíz cuadrada de H menos Z1. Pero Z1, ¿quién es? 5. De H menos. Sobre R1. ¿Y esto qué me sale? Raíz cuadrada, ¿qué me sale acá? Q1. Vean cómo va saliendo Q1. De la misma forma, para 3, ¿cómo va a salir acá? H menos 13 entre R3 global entre R3 global, acá disculpen, R3 raíz cuadrada, eso es Q3. Q3. Lo que ven acá. Se reemplazó. ¿Y cuál es la ecuación que me va a permitir obtener la solución? Que las descargas, la suma de descargas en la unión o la suma de descargas de ingreso menos la suma de descarga de salida debe ser igual a 0. Si reemplazo en la ecuación y le voy a llamar W1, no es el W grande, un WH, pongo Q1 menos Q1 más Q2 menos Q3 igual a 0. Y la única incógnita que tenemos, ¿qué cosa es? La altura H. Lo grafico, aplico el método de... aplicamos ahí métodos numéricos, método de Newton-Raphson, iteraciones sucesivas, a su posición, y se obtiene, es una ecuación con una incógnita. La carga piezométrica manométrica, por si acaso, manométrica. Una ecuación con lo grafico y voy a encontrar para qué valor de H esta función es igual a 0. Una vez que encuentro el valor de H ya está resuelto, porque reemplazo acá, obtengo Q3. Reemplazo acá, obtengo 2 y encuentro Q1. Asunto solucionado. Profesor, Acá dice, ¿no? una pregunta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿por qué hizo 0 la relación de presión entre peso específico? ¿Dónde? ¿Dónde dice la relación? Es que está en atmosférica. Y acá estoy trabajando acá con altura piezométrica manométrica. Es como si yo pusiera acá, en A es la presión atmosférica entre el peso específico. Y en la unión tengo que poner la presión absoluta. Pero la presión absoluta en la unión es su presión manométrica más su presión atmosférica. De tal manera de que el primer término con ese término se anula. Por eso ahí ve el tema. Eso es lo correcto, sería así, ¿no? No, el de acá nomás, entre peso específico. Como altura. Así que acá el Z que corresponde. Se simplifica, pues, el motivo. Porque estoy trabajando con la altura piezométrica manométrica.
Si usted quiere, lo puede trabajar con la presión atmosférica. Lo suma acá y sale el H isométrico absoluto, también se resuelve. No hay problema, porque la presión atmosférica lo conocemos. Se reemplaza, hay un valor a que va a ir acá. Es indiferente. Sale una ecuación, igual se va a resolver. ¿Lo comprendió? Sí, profesor, sí me quedó claro. Gracias. Sí, o sea, lo suma, o sea, es sumar algo, por eso que siempre, ya, trabajo con manométricas, ya, la manométrica 0, porque como diferencia le voy a sumar acá y acá le voy a sumar, entonces lo que simplifica, este es altura, ¿qué voy a obtener acá? Altura piezométrica, manométrica. Porque si no, le voy a tener que sumar esto de acá y va a quedar este valor más una constante, va a quedar, es lo mismo, va a salir lo mismo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Acá hay un método que pone la función, su derivada, el signo, el nuevo, y ahí itera, ¿no? Un método de falsa suposición. Ustedes lo pueden leer. Está en la semana. Si no está la clase en la semana, lo voy a publicar. Esto se resuelve, dice. Aun cuando esta ecuación se resuelve como una ecuación cuadrántica, se elige el método de falsa suposición para calcular H, el cual requiere que si los factores de fricción varían, el procedimiento presente el ejemplo 1010, el ejemplo, la fórmula de recurrencia es HI, WHU, esta función, menos HU por WHT entre WHE, no, una fórmula, bueno, hay tantos métodos. El signo W está en, el H está entre 20 y 13. ¿Por qué? 20, porque va mirando el nivel más bajo, ¿no? La altura máxima es 20. Se supone que si viene acá, se supone que la altura manométrica acá es menor que 20. Por eso, y 13 también lo utilizo como referencia. Es mayor que 13 y menor que 20. Menor que 20 porque fluye de acá a acá. Y mayor que 13 porque estoy en el sentido que va a llegar aquí. Porque si no, si fuera menor que 13, entonces nunca subiría. Se supone que para que haya este flujo significa que la altura de presión, la altura piezométrica, manométrica acá es 20, entonces acá el H es menor que 20. Pero si de acá está descargando acá, significa que es mayor que 3 y mayor que 5. Pero los más críticos son el de acá y de acá. Yo puedo establecer a partir de los datos geodésicos el rango de variación de la altura H, que es menor que 20 porque fluye para acá y mayor que 13. Entonces H es igual H mayor que 13 y menor que 20. Luego puedo acá aplicar método de falsa suposición, ¿no? Pero es importante lo de acá, lo que vemos acá. Porque es menor que 20 porque si no, no fluiría. Pues. Y es mayor que 13 porque tiene que llegar acá. Algo muy importante, ¿no? Y empieza la iteración. Como es entre 20 y 13, entonces dice mayor que 13 y menor que 20, empieza con 18, ya 18. Entonces, este formato de falsa suposición, evalúa el W, todo y determina. Y luego finalmente llega a estudiar acá, ¿no? A 15.2 y las cargas son. Si tengo una programable, le pongo fsolve nada más. E inmediatamente lo obtengo. No aplico método de Newton-Raphson, la derivada, ¿no? Método no me puede aplicar usted el método, pero indica el procedimiento, tiene que indicar, está escrito, ¿no? Que ya obtuve, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Acá tenemos otro ejemplo con bomba. En el sistema mostrado determina la distribución de flujo QI del agua y la carga piezométrica en la unión. Se supone que va a trabajar con carga piezométrica manométrica.
La potencia suministrada al fluido por la bomba es constante, igual a 20 kilovatios, peso específico a la altura de la bomba. Suponga factor de división constante, medida la tubería 1, la longitud, el diámetro, el factor de división se multiplica. Y el procedimiento inmediatamente a la longitud equivalente, el K por D entre F. Y el R1, 8FL, GP cuadrado por D la quinta. Y luego empezamos a aplicar la ecuación de energía a través de la tubería 1. La carga piezométrica acá, A1, más la altura de la bomba, menos la carga en la unión, H, es R1 por Q1 al cuadrado. Donde H es la carga piezométrica en vez. Y el Z es 10, y obtenemos una relación entre la carga piezométrica en unión del Q1. Estamos aplicando con la ecuación de energía acá. Z1 menos H más H la bomba igual a R1 por Q1. Y encontramos que la carga piezométrica en la unión es función únicamente de la descarga 1. Que dice, como depende de la carga 1, entonces usamos el procedimiento inicial que dice, estime usted una descarga en la tubería 1, muy bien, obtenga H, y luego Q2 y Q3. Y es lo que he hecho. Iteración 1. He supuesto Q1 0.05, hemos obtenido el valor de H, reemplazan acá, y luego obtenemos Q2, Q3. Y luego el delta de Q, que es, estamos verificando que en el nodo la suma de los caudales de ingresos sea igual a lo de salida. Este valor. Estamos por debajo, ¿no? En la otra, suponemos acá 0.055. Obtenemos en la fórmula acá el valor de la carga piezométrica en la unión. Con este valor, en esta fórmula, obtenemos Q2, Q3. Verificamos que esto sea, y me salió 0.0029. Ajustamos un valor cercano, 0.054. Obtenemos en esta fórmula la carga piezométrica en la unión. Con la fórmula obtenemos Q2 y Q3. Y obtenemos. Entonces, nos damos cuenta acá, vean. 0.00, 0.0. Entonces, la solución aproximada de la carga piezométrica es 43.6. La descarga en 1 es 54 litros por segundo. En 2 es 32.2 litros por segundo. Y Q3 es 21.4 litros por segundo. Esto ya son ejercicios, ¿no? Para que practiquen. Ya la siguiente semana empezamos con termodinámica. Este es lo último para lo que es fluido. Ya. Voy a dejar de compartir, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, una última pregunta. ¿Ahí ¿el nivel de precisión lo va a especificar en el problema? Claro, te va a indicar con cuántas iteraciones y te tiene que indicar, no de precisión. Se tiene que indicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, la siguiente clase va a ser ya termodinámica. Ya empezamos con termodinámica, ¿ya? Les he explicado paso a paso cada pregunta, cada ejercicio. Recording stopped. Buenas noches con todos, hay pocos, ¿no? Los demás, ¿qué harán? ¿No? Van a copiar de un solucionario y van a poner todavía, ¿no? Yo conozco todo, cuando es un solucionario, cuando copian todo, ya se conoce. Meto paso a paso, todo,
por favor. Buenas noches con todos.